Hola chavos, buenos días. El día de hoy les voy a explicar los aspectos básicos del trabajo en Blender. Es muy importante que pongan atención para que puedan realizar más adelante la práctica que tendrán que hacer. Este es el ambiente básico de trabajo de Blender. Cuando tú abres una nueva escena, originalmente tienes tres objetos en tu ambiente 3D. Un cubo, que ese ya está puesto ahí por default. Tienes del lado izquierdo una cámara, que esta es más adelante vamos a ver cómo funciona la cámara, pero aquí es donde se van a ver las acciones. Y del lado derecho tienes una luz, que esta luz, bueno, va a iluminar tu escena y bueno, va a permitir que se vean las texturas y los objetos que vas a ir poniendo más adelante, ¿ok? Primero vamos a hablar acerca de la navegación en Blender. Para seleccionar un objeto es bien importante que tomen en cuenta que el clic normal no funciona. De hecho, cuando tú das un clic normal, lo que haces es mover lo que se llama el cursor 3D. Este cursor 3D es este objeto que tenemos aquí, el cual nos va a indicar en dónde se va a generar un nuevo objeto. Entonces, para poder seleccionar un objeto lo tengo que seleccionar con el clic derecho del mouse. Eso es bien importante. Cuando seleccionas un objeto, va a aparecer en el centro del objeto este círculo con estas tres líneas. Cada una de las líneas representa uno de los ejes tridimensionales, X, Y y Z. Tú puedes mover tu objeto, puedes mover tu objeto en cualquiera de los tres ejes o puedes moverlo en uno de los ejes en particular. Ya eso dependerá de qué es lo que tú quieras hacer. Para poder mover un objeto puedes hacerlo de dos formas. Uno es dándole un clic con el clic izquierdo, con el clic normal, en el centro del objeto, y esto lo que te va a permitir es mover tu objeto libremente a cualquier punto en los tres ejes. O puede ser que tú selecciones alguno de estos ejes y le des clic en la flecha para que se mueva solamente en el eje que tú estás determinando. Por ejemplo, en este caso en Y, o en este caso en X, o en Z, dependiendo del eje que tú estés seleccionando. En el espacio de aquí abajo puedes ver cuáles son los colores de los ejes. Generalmente el Z es en azul, el verde es en Y y el rojo es en X. Entonces, la segunda forma de poder mover el objeto es presionando la tecla G. Únicamente la tecla G, esto es el shortcut de grab o agarrar. Entonces, cuando aprieto la tecla G, el objeto empieza a moverse hasta que yo dé un clic normal y suelto mi objeto, ¿ok? Cabe mencionar que Blender utiliza muchos shortcuts y es muy importante que se los aprendan para trabajar de una forma más rápida con su plataforma. Otro de los aspectos básicos para modificar el objeto es la rotación. Para poder rotar un objeto puedes hacerlo de dos formas. Una es yéndote en la herramienta que tenemos abajo, seleccionando esta herramienta de rotación, el manipulador de rotación. Cuando tú lo seleccionas van a aparecer unos círculos alrededor del objeto. Si tú presionas en el círculo blanco del centro, tú vas a poder mover libremente en los tres ejes el objeto. En cambio, si tú lo rotas utilizando uno de los ejes, solamente uno, el X, el Y o el Z, lo vas a mover solamente en ese eje en particular, ¿ok? Esto es muy propicio porque en muchas ocasiones necesitas solamente rotarlo ciertos grados en X o en Y. Entonces, bueno, para esto te sirve esta herramienta. Cuando tú ya terminas de rotar tu herramienta, para que salgas de la herramienta de rotación es necesario que vuelvas a seleccionar la herramienta de translación o el Translate Manipulator, ¿ok? Ojo, muy importante. Si tú le picas a esta herramienta que estoy seleccionando aquí, lo que vas a hacer es que vas a desaparecer los manipuladores. Ajá. Entonces, si tú la desapareces, puedes volverlo a aparecer apretando el mismo botón y se vuelven a aparecer tus manipuladores. Por último, si el tercer manipulador que tú tienes es la escala. Si tú seleccionas esta tercera opción, este tercer manipulador, yo puedo escalar desde el centro proporcional mi objeto en los tres ejes o lo puedo escalar solamente en uno de los ejes.
ya sea en X, en Y o en Z. ¿Ok? Entonces, yo puedo escalar mi objeto de la forma en la que yo lo necesite. Ahora, puede ser que sea muy tardado estar cambiando de herramientas entre la traslación, la rotación y la escalada, y luego regresar a la herramienta de traslación y demás. Entonces, una forma de trabajo recomendada es trabajando con los shortcuts. Si tú quieres manipular, como les decía, si quieres mover el objeto, lo puedes agarrar con la tecla G. Con G es Grab, tú lo puedes agarrar y lo puedes manipular. Ahora, puede ser que trabajando con la tecla G muevas tu objeto únicamente en uno de los ejes. Si yo presiono la tecla G, es solamente presionar y soltar. Presiono y suelto la tecla G y luego presiono X, voy a mover mi objeto solamente en el eje de las X. O, caso contrario, si lo agarro y presiono la tecla Z, solamente es presionar y soltar, no tienes que mantener la tecla apretada. Entonces aquí voy a mover mi objeto en el eje de las Z. ¿Ok? Ahora, utilizando el shortcut para rotar mi objeto, voy a apretar la tecla R, y cuando aprieto la tecla R, mi objeto va a rotar libremente. Si yo presiono R y después la tecla de alguno de los ejes, X, Y o Z, solamente lo voy a rotar en ese eje en específico. Por ejemplo en Y, o por ejemplo en Z. ¿Sí? Y por último, si yo quiero escalar mi objeto utilizando el shortcut, puedo hacerlo presionando la tecla S. Con S yo puedo escalar de forma proporcional en mis tres ejes al objeto que estoy modificando. O bien, si presiono S y luego Y, lo voy a modificar solamente en ese eje en específico. Puede ser que combine con los diferentes ejes para que se escale en el eje apropiado. ¿Ok? Ahora, es muy importante mencionar que cuando estás trabajando con Blender necesitas tener un mouse de 3 botones. En este caso, la rueda para hacer el scroll, ¿no? El wheel que tiene el mouse, cuando tú lo aprietas te funciona como el tercer botón. Esto es bien importante. Si tú tienes una laptop y solamente tienes el pad para trabajar, te va a costar mucho trabajo manipular los objetos en Blender. Entonces yo te recomiendo que compres un mouse, por lo menos de los de 100 pesos, que venden en Office Max, que tenga 3 botones. ¿Por qué es tan necesario el tercer botón, que es el botón central? Porque cuando yo lo aprieto, yo puedo orbitar a lo largo de mi escena y lo puedo girar y puedo ver mi escena desde otro ángulo diferente que me ayude a posicionar mis objetos o a ver mi objeto de otra forma. ¿Ok? Entonces, con clic central puedo orbitar en mi escena. Si yo combino la tecla Shift, aquí sí es dejando presionada la tecla Shift y el clic central, voy a poder trasladar toda mi escena de un lado a otro para poder ver partes que no están visibles en mi ventana. ¿Ok? Entonces voy a poder trasladar mi escena toda completa combinando Shift con el clic central. Por último, puedo hacer zoom in y zoom out dándole clic a la rueda, al wheel, haciéndome hacia adelante o haciéndome hacia atrás. Con esto yo voy a poder hacer zoom in y enfatizar en alguno de los puntos que esté trabajando dentro de mi objeto. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a la manipulación básica de los objetos. Otra cosa que es muy importante con la que vamos a estar trabajando es con las diferentes vistas que vamos a tener para manipular nuestros objetos. Estas vistas puede ser que tú las manipules con el orbiter, con el orbitador, ¿no? Apretando el clic central y tú vayas manipulando el ambiente y lo vayas rotando, o puede ser que utilices los presets que ya se tienen. En la parte de aquí arriba, donde dice User Perspective, ahí te dice qué tipo de vista o qué tipo de perspectiva estás utilizando. Si yo presiono en el teclado numérico, eso es bien importante. No presionen las teclas de los números que están arriba de las letras, sino las que están en el lado derecho.
¿ok? En el lado derecho del teclado, en el teclado numérico. Si yo presiono la tecla 1, voy a cambiar, no es cierto, bueno, antes de eso, si estás trabajando en una laptop y no tienes un teclado numérico, como en mi caso, tienes que habilitar ese teclado numérico para que más bien, tienes que habilitar las teclas de los números para que te funcionen con estos shortcuts. ¿Cómo lo haces? Muy fácil. Te vas a ir al menú de File, te vas a ir a User Preferences y en la pestaña de Input vas a decirle Emulate Numpad. Ojo, esta opción solamente es necesaria en una laptop. Si estás trabajando en una máquina de escritorio que tiene un teclado numérico, no es necesario hacerlo. ¿Ok? Entonces, salvo, le digo Save as Default y aquí ya, ahora sí, voy a poder presionar las teclas de los números para los shortcuts. Fíjense, presionando la tecla 1 voy a poder ver la vista frontal de mi objeto. Presionando la tecla 3 voy a poder ver la vista desde el lado derecho, ¿ok? Y presionando la tecla 7 voy a poder ver mi escena desde una vista superior, desde un top perspective, ¿ok? Entonces es muy importante que recuerden: 1, vista frontal; 3, vista lateral desde el lado derecho; y 7, vista superior, ¿ok? Entre las teclas, que por ejemplo de los números, por ejemplo la tecla 1, entre la 1 y la 3, vas a poder tú presionarlo y cada vez que tú presiones el ambiente va a rotar una cierta cantidad de grados. No estoy muy seguro cuántos grados son los que rota, pero tú lo puedes rotar presionando 2 o presionando 4, también puedes rotarlo, o presionando 6 o presionando 8, ¿ok? Por ahorita no presionen la tecla 5, ¿ok? Ahorita les voy a explicar para qué sirve la tecla 5. Entonces, para repasar: 1, vista frontal; 3, vista lateral; 7, vista superior. Por último, cuando tú trabajas en un ambiente tridimensional, por lo menos en Blender, Blender tiene una opción que se llama vista ortogonal. ¿Esto qué es? La vista ortogonal es una perspectiva, pero es una perspectiva falsa, que no te da la profundidad real que tendrías en un ambiente tridimensional. Para entrar a la vista ortogonal vas a presionar la tecla 5. Fíjense cómo cambia el ambiente cuando presiono 5. Esta es la perspectiva normal y esta es la perspectiva ortogonal. Todo se vuelve más plano y se le quita cierta profundidad al objeto. Ahora, si yo lo cambio, si me quedo en la vista ortogonal, presionando 5, y me cambio a la vista frontal, fíjense cómo voy a ver mi objeto únicamente de perfil. Ya no estoy viendo, no importa dónde mueva yo mi objeto, solamente voy a ver el perfil. En cambio, si yo estoy en la perspectiva normal, conforme voy moviendo mi objeto hacia los lados, se va viendo el objeto, la profundidad con el punto de fuga que se tiene, ¿ok? Entonces, voy a regresar al modo ortogonal. Otra cosa que pasa, que sucede con el modo ortogonal, es que cuando tú tienes varios objetos, ¿sí?, no ves la profundidad de ellos, sino solamente los ves todos al mismo tamaño. Voy a duplicar este objeto, más al rato les explico cómo, y lo voy a mover, ¿ok? Fíjense cómo aquí lo estoy moviendo, en la vista frontal lo estoy moviendo hacia el lado izquierdo del objeto. Si yo lo veo en la vista lateral, esto, a pesar de que este objeto está más atrás, se ven del mismo tamaño. ¿Cómo sé realmente que está más atrás? Porque si yo veo en la perspectiva, me puedo dar cuenta que efectivamente está más atrás. Pero en la vista ortogonal, combinado con la vista lateral, esto se ve del mismo tamaño. Si yo entro al modo de perspectiva, el cuadro de atrás, el de arriba, se va a ver más pequeño porque está más atrás por la perspectiva. Pero en el modo ortogonal se van a ver del mismo tamaño. Esto es bastante práctico cuando tú quieres acomodar objetos. Por ejemplo, quiero poner este cubo encima del otro, puedo trabajarlo combinando la vista frontal y la vista lateral, y así me aseguro de que uno esté encima del otro. También es posible combinarlo con la vista superior para que tú te ayudes a acomodar tus objetos, ¿ok? Entonces, para poder borrar un objeto, por ejemplo en este caso el segundo cubo que yo hice, voy a tener que presionar la tecla suprimir
y después darle clic en la opción Delete o solamente Enter, y con esto voy a borrar un archivo. ¿Ok? Por ahora, ese es todo para su introducción de Blender. Les pido por favor que tomen unos 5 minutos para repasar los conceptos que vimos en este video antes de observar el siguiente video. Gracias.